Dos maneras de estar en el mundo, dos maneras de existir, paz y pasividad. ¿Conoces la diferencia? En el tejido de vidas como la tuya o la mía surge una disyuntiva entre ser pacífico y ser pasivo. A simple vista, estas dos actitudes pueden parecer similares, pero al mirar más de cerca se revela una diferencia enorme. Para entender la pasividad, piensa en una hoja que flota en la corriente del río, sin oponer resistencia a la dirección que toma el agua. A primera vista parece una forma de tranquilidad, pero carece de control sobre su dirección. En contraste, ser pacífico se asemeja a una roca en medio del río, que afronta la corriente con firmeza pero sin agresión. La paz involucra una elección consciente de mantener la calma y el equilibrio, incluso en medio de situaciones desafiantes. La pasividad puede llevarnos a la inacción y la falta de respuesta, que nos deja a merced de cualquier voluntad ajena. Un contraste entre la pasividad y la paz se manifiesta en la manera en que abordamos los conflictos interpersonales. La pasividad puede llevar a la acumulación de resentimiento y frustración no expresados. Por otro lado, la paz implica la habilidad de expresar nuestras preocupaciones de manera respetuosa y abierta, buscando la comprensión mutua. Por ejemplo, imagina una discusión con un amigo o tu pareja. Ser pasivo significaría evitar el conflicto a toda costa, incluso si eso significa reprimir tus sentimientos. En contraste, ser pacífico implicaría abordar la situación con calma y expresar tus pensamientos y emociones de manera respetuosa. El budismo nos enseña que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de compasión y atención plena en cada momento. La pasividad puede llevar a la inacción y a la acumulación de problemas no resueltos, mientras que la paz implica la elección consciente de mantener la calma, la compasión y la acción positiva. En última instancia, ser pacífico es un acto de valentía que nos permite enfrentar los desafíos con serenidad. Ahora mismo tú estás frente a una pantalla, quizá recostado, quizá de pie, viendo este video. ¿Debemos asociar este acto tuyo a la paz o a la pasividad? Todo depende. Tu acción o inacción marcan la diferencia. Desde la perspectiva de la paz, podríamos estar abriendo la mente a ideas distintas que quizá nos ayuden a entendernos a nosotros mismos y empezar a actuar, o quizá nos muevan a entender a los demás para así evitar causarles daño. Por el contrario, desde la perspectiva de la pasividad, este video sería solo una gota en el mar de estímulos e imágenes que llenan el vacío de tu día, que pasan frente a tus ojos solo para evitar el aburrimiento, pero que también evitan tu acción y tu participación en el mundo que te rodea. La paz implica ser conscientes y serenos. La pasividad lleva a la inacción y la falta de respuesta. Recuerdo un libro que puede ser ilustrativo en este tema. La novela Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Raskolnikov, el protagonista, lucha contra sus propias suposiciones sobre la superioridad moral y el crimen. En sus momentos de pasividad, evade las consecuencias de sus acciones y cae en un estado de confusión y angustia. Pero a medida que la historia avanza, Raskolnikov encuentra la paz al reconocer la verdad sobre su comportamiento y al enfrentar su culpabilidad de manera honesta. La paz se nutre de la capacidad de enfrentar desafíos con calma y de expresar nuestros pensamientos y emociones de manera constructiva. La pasividad, por otro lado, puede llevar a la autocomplacencia y la falta de autenticidad, ya que evitamos enfrentar situaciones difíciles y evadimos las decisiones significativas. No se puede negar que la pasividad no siempre es una elección consciente. En ocasiones puede surgir como una respuesta a la ansiedad, el miedo o la falta de confianza en uno mismo, como producto de un pasado agobiante. Sin embargo, ya sea que se trate de un acto consciente o no, al final del camino la consecuencia es la misma. Puede ser desalentador llegar al final de la vida y darnos cuenta con tristeza de que todo aquello a lo que le temimos y que nos hizo hundirnos en la pasividad no eran más que sombras, es decir, solo falsos demonios. Asumir la noble paz de un árbol que, aunque inmóvil, da sombra y frutos en la tormenta, o ser la roca pasiva e inerte que se deja caer sin voluntad, colina abajo, esperando que otros
por amor, por piedad o por apego, la detengan. ¿Cuál es tu camino? El ser pacífico es ligero. El ser pasivo pesa, daña a quienes lo rodean. Cuando hay paz puedes afirmarlo. Vivo en paz, porque sonrío, hablo, perdono, es decir, actúo. Pero la pasividad no armoniza con la vida. Si vives pasivamente, en realidad no vives. En la pasividad no te mueves. Es la vida la que se mueve y te pasa por encima. Y si crees que la paz es un lugar al que se puede huir, piénsalo, porque probablemente lo que estés buscando y lo que encuentres no sea paz, sino pasividad, y te aseguro que ese no es un lugar donde se quiera vivir.